históricos. Hipócrates lo describía como frenitis. Celso fue el primero en describir como tal delirium y se conoce como un síndrome orgánico funcional o también como un síndrome cerebral agudo, un estado confusional agudo o a veces, bueno, no se debería de llamar, pero encefalopatía senil. Lo más común es que sea delirium o síndrome confusional agudo, son los nombres que se utilizan con más frecuencia. Entonces, es un síndrome caracterizado por alteraciones de conciencia, atención y percepción, acompañados de cambios en las funciones cognitivas que se desarrollan en forma aguda, fluctúan en el transcurso del día y no es atribuible a un estado demencial. O sea, lo más importante es que es agudo, que fluctúa a lo largo del día y que no se atribuye a estado demencial y que es una alteración de la conciencia. Entonces, una de las manifestaciones más frecuentes en pacientes de edad avanzada, del 10 al 30% se presentan en pacientes de edad avanzada y uno de cada 10 adultos mayores hospitalizados. Entonces, la fisiopatología es vías neuronal y neurotransmisores. Los neurotransmisores implicados son acetilcolina. Está aumentada la actividad anticolinérgica sérica o disminuida la producción a nivel central. La dopamina está igual aumentada en relación a la acetilcolina. La serotonina puede haber un déficit o un exceso. El cortisol está aumentado como una respuesta metabólica al trauma. Las citocinas también están aumentadas y el GABA y el glutamato también tienen un incremento en sus niveles. La mayoría se aumentan excepto la serotonina, que puede estar aumentada o disminuida. Entonces, en cuanto a lo neuroanatómico, hay alteraciones corticales difusas del flujo sanguíneo, hay un mayor hipometabolismo en la corteza prefrontal, principalmente, o temporoparietal, hay un mayor involucro del hemisferio derecho, las estructuras subcorticales con mayor hipometabolismo pueden ser los ganglios basales, el tálamo y el núcleo caudado. Entonces, el cuadro es que es agudo, tiene un curso fluctuante, hay alteraciones cognitivas de la atención, conductuales y alteraciones en la vigilia. Entonces, si es una alteración del ciclo sueño-vigilia, hay cambios en el contenido del pensamiento, puede haber la habilidad emocional, puede haber alteraciones perceptuales y cambios en la actividad psicomotriz. Los criterios de DSM-5 comparados con lo que era el CIE-10 es una alteración sobre todo de la atención, por ejemplo, para cambiar o focalizar la atención y de la conciencia. Y la alteración se desarrolla en un corto espacio de tiempo, entre horas o pocos días, y presenta una importante fluctuación a lo largo del mismo día. Está añadida la alteración cognitiva y la I y el seno pueden ser explicados por otro trastorno y hay evidencia de la exploración física que son consecuencia directa de otra condición médica, o sea, sí, es ocasionado por algo, bueno, alguna infección, algún fármaco, o el evento quirúrgico, o postanestésico, o algo está causando el delirio. Entonces se debe de tratar principalmente la etiología, pero también se trata la conducta. Varesia es una modulación de la conciencia o nubilación de la conciencia, claridad reducida del conocimiento, igual un trastorno de la cognición, es un deterioro de la memoria y hay desorientación. Al menos alguna de las siguientes alteraciones psicomotrices, que hay cambios rápidos, impredecibles de hipoactividad e hiperactividad, puede haber incremento en el tiempo de reacción, puede haber un incremento o disminución del flujo del discurso, hay una acentuación de las reacciones de sobresalto. Se ha alterado el ciclo sueño-vigilia, puede haber insomnio o agitación, y los síntomas tienen un inicio rápido y muestran fluctuaciones en el día, igual es ocasionado por alguna otra causa. Se divide en delirium hiperactivo y delirium hipoactivo. El hiperactivo es un estado de hiperalerta, hay alteraciones del ciclo sueño-vigilia, hay alucinaciones, ilusiones e ideas delirantes que generan una conducta disruptiva. Y mientras menos dure hay mayor supervivencia, o sea, sí es muy importante tanto tratar la causa del delirium, la etiología, si es infecciosa, o ver qué otra causa, si es electrolítica, pero también tratar la conducta. Si se trata, digamos, de manera pronta el delirium, también hay mayor supervivencia y hay una menor estancia hospitalaria. El hipoactivo es una reducción de la actividad y vigilancia. Hay letargo, estupor, están retraídos, lentos. Igual puede haber alteraciones perceptuales, inversión de ciclo sueño-vigilia y la habilidad emocional. Y este es más frecuente que el delirium hiperactivo.
El delirio mixto pues está fluctuando, es impredecible y es más frecuente en pacientes más añosos, seguido del hipoactivo. Los factores predisponentes, la edad avanzada, que haya demencia o deterioro cognitivo, o sea, un paciente con demencia que, por ejemplo, operan, tiene algo más de riesgo de desarrollar delirium que uno que no tiene demencia, que haya comorbilidades, deshidratación, déficit visual, fracturas, depresión, dependencia, que tengan alguna otra patología o un delirium previo, o sea, si el paciente tuvo antecedente de un delirium, es probable que lo tenga también para pacientes con demencia. Si tuvieron un antecedente de delirium previo, pues el riesgo incrementa de tener otro delirium posterior. Los riesgos que está asociado a mayor comorbilidad, hay un mayor riesgo entonces de pronóstico adverso. Si da mayor mortalidad intrahospitalaria, más días hospitalizados, más que se institucionalicen, más probabilidad de diagnóstico de demencia y mayor lentitud en la recuperación postquirúrgica. Algunos factores precipitantes es esto de la sujeción, o que no tengan, si tienen auxiliar auditivo o auxiliar visual que no lo tengan, son factores que lo pueden llegar a precipitar. Enfermedades y alteraciones metabólicas, en general alcalosis, acidosis, infecciones o fiebres son muy frecuentes. Alguna iatrogenia que se meta a una intervención quirúrgica con un hematocrito menor a 30, el sangrado transoperatorio, privación del sueño, que el dolor no esté controlado o que sea una cirugía de urgencia, y algunos medicamentos que podrían ocasionar el delirium, como los analgésicos, de psiquiatría los antidepresivos, algunos antihistamínicos. Antipsicóticos es raro, pero sí podría llegar a pasar en dosis altas. Cardiovasculares, bloqueadores de H2, esteroides, relajantes musculares, algunos, o supresión de benzodiazepinas o de alcohol. Entonces son pues muchas las causas que se deben descartar. El diagnóstico es clínico, que es una evaluación del estado confusional, y se puede llegar a realizar un paraclínico, un electroencefalograma, que lo que se ve es que esté lentificado todo el electro. Entonces, hay una escala, por ejemplo, junto con el Mini-Mental, la Confusion Assessment Method, es una escala que se puede realizar si hay evidencia de cambio en el estado mental, si hay evidencia de que esté fluctuando, si está inatento, si presenta dificultades para fijar la atención, si el pensamiento está desorganizado o si el nivel de conciencia está alterado. Entonces, para que sea positivo, debe de haber la primera y la segunda, y al menos la 3 o la 4 deben de estar alteradas para establecer el diagnóstico por medio de este método. Diagnóstico diferencial se hace con trastorno neurocognitivo mayor, puede también realizarse con depresión o el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno, ¿ya saben qué es? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Es un síndrome ocasionado por medicamentos, generalmente por antipsicóticos, a dosis muy altas, y se caracteriza, hay fiebre, puede estar estado de agitación, puede haber alteración del estado de alerta también, y puede llegar a haber también rigidez. Entonces sí se puede hacer el diagnóstico diferencial también con este. En tratamiento no farmacológico, pues sí es el control ambiental, que es devolverle como el auxiliar auditivo o visual, que haya cambios de luz, que tenga un calendario, reloj, que haya cambios o sea, que se vea en el cuarto que es de día o de noche, ajustar la toma de medicamentos a horario nocturno, la permanencia familiar ayuda, y comunicarse con el paciente de manera clara y concisa. El medicamento farmacológico es con antipsicóticos, que es casi siempre de elección, sobre todo si hay una vena permeable, es el haloperidol. Vía intravenosa genera menos efectos adversos que vía oral, entonces 0.5 miligramos cada 12 horas como dosis de inicio, y de 0.25 a 0.5 miligramos cada 24 horas en caso necesario. Si persiste la agitación, se puede repetir o duplicar la dosis cada 30 minutos. Y ya al segundo día se puede llegar a usar la mitad de la dosis a la que respondió. También ya se usan muchos antipsicóticos atípicos son muy pocos efectos adversos, pero sí podría llegar a haber rigidez, o sobre todo rigidez o distonía con los antipsicóticos como el haloperidol, que son típicos. Entonces se pueden llegar a usar los atípicos como olanzapina o quetiapina.
Y entonces, en relación a lo de, dudas de neurocognitivos o delirium. Yo, doctora, entonces, cuando a un paciente se le dan antipsicóticos, puede ser que los síntomas, pues no, parece que no se curan por los efectos adversos que pueden provocar. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, doctora, es que se cortó un poquito. Es que, como mencionó que los antipsicóticos provocaban pues esos efectos adversos de rigidez y pues principalmente en el delirium se observa como esa falta de, pues sí, como de conciencia y aumento de rigidez. Parecería que no se está curando el delirium con esos antipsicóticos, por eso, por la presencia el delirium no da como tal rigidez, pero sí podría ser un efecto adverso que quieres prevenir. Por eso los antipsicóticos típicos y por la falta de apego no se usan tanto, por los efectos adversos y porque el paciente en general no le gustan por este mismo efecto de rigidez y que se siente como atontado, como robotizado. Okay. Pero que es vía intravenoso no tiene tantos efectos porque vía intravenosa son menores los efectos adversos. Ok, muchas gracias. Luego, ¿qué leyeron de sueño? Doctora, yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si se llega a la dosis tope de haloperidol? ¿Con qué otro medicamento se combinaría o cómo seguiría el tratamiento para ese paciente? Sería raro que no funcionara con dosis tope de haloperidol. Podrías llegar a usar ya para casos severos, hasta 30 miligramos al día, pero generalmente te quedas entre 10 y 20 miligramos al día. Entonces, sería raro que no tuviera efecto, pero si no, se podría llegar a iniciar, o sea, cambiar el antipsicótico a olanzapina o quetiapina. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Y cómo sería esta relación entre la depresión y los delirios? Se podría en depresión como que se confunda con delirium hipoactivo, o sea, como que está letargado todo el rato, sin ganas de hacer nada, que duerma mucho tiempo y así podría confundirse con una depresión. Pero así en conciso podría decirse que por tal vez un estado depresivo se puedan presentar delirio, ¿o entendí mal? No, o sea, es diagnóstico diferencial con depresión. Ok. Gracias. Y con demencia. Ajá. Gracias, doctor. Sí. ¿Qué leyeron de trastornos del sueño? Un poco de insomnio, doctora, nada más. ¿Qué dudas te surgieron? Pues que en realidad el insomnio, o sea, puede ser tanto, bueno, yo creía que el insomnio antes era nada más para esa dificultad para conciliar el sueño, pero entonces es también cuando una persona se despierta muchas veces en la noche, ¿no? También puede aplicar. Sí, puede haber insomnio de inicio, de intermedio o terminal, de acuerdo a la hora de presentación. ¿Qué más leyeron? Doctora, yo tengo una duda. En cuanto a la hipersomnia no orgánica y a... ¿Pueden poner en la cámara cuando hablan? ¿Si pueden? No tienes. Bueno, voy. Pero bueno, le voy diciendo. En cuanto a la hipersomnia no orgánica y al trastorno no orgánico del sueño vigilia, no sé, bueno, no puedo como diferenciar o no logro entender bien cómo se presentarían. A lo que entiendo es de que la hipersomnia no orgánica es de que vas a tener como episodios donde en el día vas a presentar sueño, ¿no? Y como que tienes la necesidad de dormir y eso interfiere con tu vida como social o con tus actividades. Pero también mencionan que en el trastorno no orgánico del sueño vigilia también interfiere con tus actividades, pero no sé cómo podría diferenciar estas dos.
¿O cómo se presentaría la otra, la de... ¿El trastorno no orgánico del sueño vigilia? Ajá. Sí. Son muy parecidas. Es que el trastorno no orgánico del sueño vigilia, o sea, ¿sería insomnio no orgánico? ¿O cómo? No. Pues es que en el libro, bueno, en el libro lo mencionan como hipersomnia no orgánica y el otro como trastorno no orgánico del sueño vigilia. En la clasificación. Y la otra, la hipersomnia sí es orgánica, según. No se clasifica. Pues también mencionan que no tiene como tal una causa orgánica. En ambas ponen lo mismo. El trastorno de sueño vigilia sería más bien como inversión del sueño, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, que estés durmiendo de noche y despierto de día. Pues era lo que yo tampoco no entendía muy bien. Es que ambas mencionan que interfiere como tal con la vida del paciente, que tanto sus actividades se ven afectadas como su vida social. Y era lo que no lograba entender. Bueno, yo lo que pensaba que la hipersomnia era de que estabas realizando tus actividades y pues tenías esos episodios en donde tenías la necesidad de ir a dormir. Pero no entendía cómo se presentaba la otra. Esa clasificación no sé, pero el trastorno de ciclo sueño-vigilia es que está como invertido, o sea, que duermes de día y despiertas de noche. Ok. ¿Sí, no? ¿Es a eso que se refiere? ¿O a cuál? Pues es que no lo mencionan bien en la parte de la clasificación. Pero esa clasificación yo no la tengo. ¿En qué clasificación? ¿La del DSM? ¿O dónde? No, creo que me equivoqué en esa. Más bien en los criterios diagnósticos del CIE-10. Sí. ¿Y se llama trastorno de inversión de ciclo sueño-vigilia o no es inversión? No dice inversión, nada más dice que es no orgánico del ciclo sueño-vigilia. Sí, probablemente se refiere a eso, que está como alterado, o sea, que duerme a la hora que tiene que estar despierto y está retrasado el sueño. Como lo que ocurre en gente que trabaja como en horarios de la noche todo el tiempo y luego quedan con el ritmo invertido. Ok. Eso se refiere. Pero esa clasificación no la he visto, pero luego la checo. Ok, gracias. Sí, no. ¿Qué más leyeron de sueño? Sí, doctora. No sé si usted sepa, ¿cuál es la relación o cuál sería el mecanismo por la cual la privación del sueño se traduciría como una causa para los trastornos? No, mencionaban como la desorganización del yo y cómo se podría producir estas alucinaciones o los delirios. Son alucinaciones como fisiológicas, hipnagógicas o hipnopómpicas. Y son pues fisiológicas, normales, y se presentan ya sea al despertar, que son las hipnopómpicas, o las hipnagógicas, que son al estar durmiendo. Esas puedes llegarlas a presentar y no tener ninguna otra psicopatología. Okay. ¿Y cómo sería esta desorganización del yo? Bueno, es que así lo mencionan, como si se llega a tener periodos prolongados de la privación del sueño, podría lugar como estas desorganizaciones del yo. Que pueda llegar a tener como síntomas psicóticos o esquizofreniformes, o periodos psicóticos breves, o sea que sí se empiece a desorganizar la realidad y puedas empezar a tener síntomas psicóticos. Puede ser con privación excesiva de sueño. ¿Y estos se llegarían a resolver, o sea, que el paciente ya duerma bien o ya tendrían que tener algún tratamiento farmacológico o terapéutico? Podrían funcionar nada más con que el paciente duerma bien, si no hay alguna otra alteración, o sea, si no cumple criterios de psicosis o de episodio psicótico, de esquizofrenia o de trastorno afectivo o bipolar, que a veces sí puede llegar a tener alguno de esos. Así, por ejemplo, el trastorno bipolar, si dejas de dormir y disminuye como tal la necesidad del dormir, y puedes llegar a tener síntomas psicóticos, pero es a expensas, digamos, del trastorno bipolar. Pero privación del sueño nada más porque alguien de manera externa o algo así te esté privando el sueño, sí podrías llegar a mejorar nada más recuperando el sueño.
Ok, gracias, doctora. Sí. Pues vamos a empezar con los trastornos del sueño. Creo que sí terminamos. Pero falta el caso también. ¿Ya, verdad? Sí, ya se ve, doctor. Los trastornos del sueño y del despertar. Pues el sueño es la disminución natural, periódica y irreversible de la percepción del medio externo, y hay conservación de funciones autónomas y cierto grado de reactividad al medio. Freud lo describía como el auténtico camino hacia el inconsciente, que era la manera en que él valoraba a los pacientes. Entonces, es la localización neuroanatómica del ciclo sueño-vigilia, el sistema del despertar o el estado de vigilia, las estructuras que nos mantienen despiertos, es el sistema activador reticular ascendente, el tallo cerebral, que están estimulando a la corteza cerebral, la región del hipotálamo posterior, que ayuda a mantener el estado de vigilia, el tálamo a través de los núcleos talámicos no específicos y de la línea media, donde están localizados como los centros del estado de vigilia. Se quita esto. Entonces, las fases del sueño, desde 1968 se dividía en la vigilia, el sueño MOR y el sueño no MOR. Se hizo otra clasificación desde 2007, que ya se divide la vigilia como la fase 0, el sueño no MOR, que está dividido en 3 fases, la REM 1, REM 2 y REM 3, que es el 75% del sueño, y el sueño REM, que es el 25% ocupamos durante la noche, que tiene ciclos de 15 a 40 minutos y que es donde se sueña, donde están las pesadillas, donde podemos soñar. Por eso es que si despertamos en una parte específica de la noche, nos acordamos de qué estamos soñando, y si no, no. Entonces, el insomnio puede ser temporal o persistente. Tiene una prevalencia del 30 al 45% en adultos, o sea, es una prevalencia muy alta, que aparte ha aumentado ahorita en este año a todo lo que da, con todos los cambios de rutina y que no están yendo a trabajar, etcétera, el cambio en la dinámica familiar. El 9% de afección crónica, más del 40% se automedican y solo el 5% acuden a servicios médicos. Entonces, los tipos de insomnio, como veíamos, puede ser insomnio transitorio o agudo, que dura menos de 4 semanas. Insomnio a corto plazo o subagudo es de más de 4 semanas, pero menos de 3 a 6 meses, y ya como crónico o a largo plazo, más de 3 a 6 meses. Los tipos de insomnio, pues de acuerdo al horario, se puede dividir en lo que veíamos de insomnio inicial o de conciliación, que es al inicio del sueño, intermedio de mantenimiento, en vez de dormir la persona se despierta durante la noche, y terminal o final, que ya es el despertar precoz, el que suele ocurrir sobre todo en adulto mayor. El insomnio primario es una dificultad para conciliar o mantener el sueño durante al menos un mes, y es independiente de cualquier enfermedad física o mental conocida, y está caracterizado por problemas para conciliar el sueño y por repetidos despertares, y es un aumento de la activación fisiológica o psicológica nocturna y un condicionamiento negativo respecto al sueño. El insomnio psicofisiológico o condicionado es un exceso de preocupación por no ser capaz de dormir, que produce como un esfuerzo excesivo por dormir y como casi miedo al tener que ir a dormir. Hay una rumiación de estas ideas de no voy a poder dormir, hay aumento de tensión muscular al tratar de dormir, otras manifestaciones somáticas de la ansiedad, puede haber dolores de cabeza o molestias de dolores musculares, y
Este está relacionado con que el paciente sí puede dormir en un dormitorio diferente del propio porque se evitan todas estas como anticipación catastrófica, se llega a evitar. Y puede dormir también cuando no se intenta. Este típico de en vacaciones sí me puedo dormir bien. Algunos riesgos a la salud asociados con insomnio sí está asociado a mayor riesgo de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad coronaria, de diabetes, y es un factor de riesgo para el desarrollo de depresión, ansiedad y hasta para suicidio. Y es un deterioro en el funcionamiento neuropsicológico y que reduce la productividad e incrementa el ausentismo laboral. Y es una condición persistente, el 70% lo sigue teniendo al cabo de un año y hasta el 44% al cabo de 7.5 años. El procedimiento diagnóstico es describir la queja del sueño, saber qué tipo de insomnio es, si es crónico, si es agudo. Es común que los síntomas que ocurren y varíen durante el tiempo, averiguar la duración, frecuencia, intensidad, hacer la historia clínica, psiquiátrica y psicológica, la historia del sueño, hacer un diario del sueño, y ya para algunos casos se puede llegar a pedir la actigrafía o la polisomnografía. Entonces hay que averiguar que la semiología en general, los factores que incrementan, precipitantes, los hábitos del sueño, y valorar la somnolencia y fatiga diurna. Los criterios de diagnóstico, pues es la predominante insatisfacción por la calidad del sueño o la cantidad, asociada a uno más de los siguientes, que es la dificultad para iniciar el sueño. En niños se puede producir por la dificultad para iniciar el sueño sin intervención del cuidador, y puede haber dificultad para mantener o el despertar pronto, o sea, puede ser insomnio intermedio, inicial o de término. Y la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, del comportamiento u otras áreas del funcionamiento. La dificultad del sueño se produce al menos 3 noches a la semana y está presente durante un mínimo de 3 meses. Entonces, sí, igual se tiene que establecer también el criterio del tiempo y del tiempo que ocurre a la semana, o sea, porque un día o dos no duerma, de una semana en la que a lo mejor tuve mucho estrés, no es diagnóstico de insomnio ya como tal. No se presenta ni se explica mejor por otro trastorno del ciclo del sueño, y no se puede atribuir a efectos fisiológicos ni por otra enfermedad. Algunas escalas para evaluar el sueño es la escala de Epworth, que evalúa la somnolencia diurna excesiva. Esta es incluso hasta pronóstica para síndrome es sensible, digamos, para síndrome de apnea obstructiva del sueño, para el diagnóstico de SAOS. Averiguar el índice de severidad del insomnio, que tiene 7 ítems, y evalúa la percepción del paciente sobre el insomnio, y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que evalúa la calidad del sueño. Entonces, es sobre todo muy importante, la primera medida como para el sueño son las medidas de higiene del sueño, y es acostarse siempre a la misma hora, limitar la permanencia en la cama a 8 horas, mantener la habitación en las mejores condiciones, tener la habitación cerrada, separar la hora de acostarse de la cena, evitar cenas copiosas que podrían causar malestar estomacal. Se dice que los lácteos pueden llegar a ser beneficiosos porque el triptófano es un aminoácido inductor del sueño. Si se precisa levantar muchas veces por la noche para orinar, restringir los líquidos, evitar estimulantes, evitar estímulos mentales, no utilizar para trabajo, para televisión, ayudarse como con una rutina para el sueño, como lecturas, medidas relajantes, o hacer como una rutina para el sueño. Evitar siestas durante el día es muy importante, porque si no, sí puede haber inversión del ciclo sueño-vigilia, que esté durmiendo de día y despierto de noche. Realizar ejercicio, pero no antes de acostarse. Evitar la utilización de hipnóticos sin prescripción médica, así evitar la automedicación, y si no concilia el sueño en 30 minutos, levantarse y entregarse a alguna otra actividad, que es como un manejo conductual del sueño. Entonces, algunos manejos conductuales del sueño es, por ejemplo, esto de la restricción del sueño, que se debe acortar el tiempo en la cama a la cantidad real del sueño. O sea, el estar en cama solo mientras se está durmiendo. Esto brinda una ventana de sueño nocturna, digamos, de que apagamos las luces y nos queremos dormir hasta el momento de levantarse. Y cada semana se realizan ajustes dependiendo de la eficiencia del sueño, y puede presentar algo de somnolencia diurna, pero es normal, y tratar de no dormir durante el día.
Entonces, la eficiencia del sueño se saca el tiempo total del sueño entre el tiempo en la cama por 100. Así, por ejemplo, yo duermo 7 horas, efectivamente, pero me fui a dormir 10 horas y estuve en la cama 10 horas. Mi eficiencia total del sueño sería como del 70%, ¿no? 7 entre 10%, como 70%. Entonces, una eficiencia del sueño más de 85%, hay que tratar de que mi eficiencia del sueño sea más del 85%, entonces incrementar de 15 a 30 minutos. O sea, que yo me vaya a dormir a lo mejor más tarde para tener una eficiencia total de mi sueño mejor, más del 70%. Entonces, se debe incrementar 15 a 30 minutos esta ventana. Si la eficiencia del sueño es, sí, incrementarla, o sea, es al revés, me puedo dormir, digamos, un poquito más, aunque ya sería demasiado. Y si mi eficiencia del sueño, sí, porque mi eficiencia del sueño es de 70, entonces yo debería de dormir menos, ¿no? Y si mi eficiencia del sueño es menos del 80%, entonces disminuir 15 a 30 minutos, pasar menos tiempo en la cama. ¿Sí quedó claro más o menos cómo se saca? Evitar no estar dormido no estar despierto mientras está en la cama. El control de estímulos conductuales para restablecer la asociación cama-habitación con el sueño, es ir a la cama solo cuando se está somnoliento, dejar la cama si no se ha podido dormir, usar la habitación y la cama solo para dormir y despertar siempre a la misma hora y sin siestas durante el día. Tratamiento conductual sí suele resolver al menos la mitad de los casos, entonces es muy importante iniciarlo antes de iniciar otro tipo de manejos farmacológicos. Y el manejo farmacológico se puede llegar a recomendar, siempre averiguar si hay alguna otra causa de insomnio, que haya ansiedad o depresión, alguna otra sintomatología, pero si solo es insomnio, uso a corto plazo de benzodiazepinas se puede llegar a usar, agonistas de receptores de benzodiazepinas. Se puede llegar a usar a corto plazo los antidepresivos sedantes, como mirtazapina o trazodona, y están aprobados para el manejo a largo plazo los fármacos Z, que son no benzodiazepínicos, y son Zolpidem, Esoplicona o Ramelteon. El más común, el que hay en México es Zolpidem, a veces hay Esoplicona. Y para el tratamiento no se recomienda el uso a largo plazo de benzos, uso a largo plazo de antidepresivos sedantes tampoco es conveniente si no hay depresión o ansiedad o alguna otra cosa. El uso de antihistamínicos se llega a dar sobre todo como en la atención primaria, pero tampoco se recomienda, y los antipsicóticos tampoco se recomiendan si no hay otro trastorno agregado. ¿Dudas de insomnio? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que dormir más de 8 horas al día reduce la esperanza de vida? Y si sí, ¿por qué? Depende del cronotipo. Generalmente no por sí mismo se ha visto como asociado a eso. Se ve más asociado a otros factores como que esté comórbida a la obesidad o hipertensión o vida sedentaria, cosas así. Está más asociado a la vida sedentaria, que sí reduce la esperanza de vida. Gracias, doctora. La hipersomnia es la consecuencia de sueño insuficiente, de disfunción neurológica básica en los sistemas cerebrales de regulación del sueño, que haya disrupción del sueño, la fase del ritmo circadiano de un individuo. Igual se hace la semiología. Si es episódica, si es matutina o si es crónica. Si el paciente presenta somnolencia o astenia, la hora de acostarse, de levantarse, si hay ronquidos o apneas, si hay breves episodios de debilidad muscular, si hay alguna sensación incómoda en las piernas, que sería el síndrome de piernas inquietas, si hay algún trastorno del estado de ánimo, si hay asociado a consumo de drogas o alguna otra condición médica, y si es posible preguntar al compañero de cama, que es el que nos va a decir si ronca, si no respira o si le pega durante el sueño. Y la principal causa de hipersomnia es el trastorno del sueño relacionado con la respiración, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Para esto es de gran ayuda la escala de somnolencia de Epworth. Es preguntarle el grado de somnolencia en estas situaciones, en situaciones de la vida diaria, como estar sentado, leyendo, ver televisión, o en una comida, o después de comer, o como copiloto, o manejando. Entonces, una puntuación más de 11 en la escala en general sugiere una alta probabilidad de tener un trastorno del sueño y de tener síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Algunos tipos de hipersomnia son el síndrome de Klein-Levin, el síndrome asociado a la menstruación, la hipersomnia idiopática, el síndrome de sueño insuficiente inducido por el comportamiento, la hipersomnia debida a una afección médica, debida a consumo de sustancias o medicamentos. Este es un infarto talámico bilateral. Aquí se ve el tálamo, pues se ven datos del infarto bilateral secundario a la oclusión de la arteria basilar, que eso no se ve, pero los datos como veíamos que es una zona relacionada con el ciclo del sueño-vigilia. Si hay un infarto del nivel de tálamo, puede haber una alteración del sueño-vigilia que en este paciente se asoció con hipersomnia. Entonces, la hipersomnia primaria es la somnolencia que dura al menos un mes. No presenta problemas en relación a la calidad de sueño y somnolencia diurna. No hay dificultad en el estado de ánimo, motivación y rendimiento durante la vigilia. El sueño excesivo puede ser un patrón de toda la vida y tener como una incidencia familiar, y puede ser recurrente si existen periodos de somnolencia excesiva de al menos 3 días y si se producen varias veces al año durante mínimo 2 años. Entonces, los criterios diagnósticos es la somnolencia excesiva, a pesar de haber dormido durante un periodo de al menos 7 horas, con uno más de los siguientes: que haya periodos recurrentes de somnolencia excesiva, casi de caerse del sueño, si hay un episodio principal de sueño prolongado de más de 9 horas diarias que no es reparador, y dificultad para estar totalmente despierto después de un despertar brusco. Esta hipersomnia igual tiene que estar 3 veces a la semana, al menos durante 3 meses. Y se acompaña de malestar significativo o de deterioro cognitivo social o en varias áreas de la vida. No se explica mejor por otros trastornos del sueño y no se atribuye a alguna sustancia ni por otra condición médica. El tratamiento es sobre todo igual ciclos de sueño-vigilia, medidas de higiene del sueño, reajustar el estilo de vida, puede ayudar la psicoterapia, el descanso farmacológico, según los fármacos que esté usando. A lo mejor si está usando antipsicóticos o sedantes o algo así, puede ayudar el descanso para reducir la tolerancia. Usar fármacos que facilitan la vigilia, como el modafinilo, puede llegar a ser de ayuda, y usar algunos supresores del sueño REM, como la imipramina o los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, puede ayudar también. Ahora, la narcolepsia es una enfermedad caracterizada por un exceso de somnolencia acompañada de síntomas adicionales que representan la intrusión en algunos aspectos del sueño REM en el estado de vigilia. Este es un episodio de un sueño súbito, irresistible, que dura episodios de somnolencia de 10 a 20 minutos. El paciente de repente sí se duerme, que no lo puede resistir y deja de hacer alguna actividad, y se puede llegar a producir en movimientos inapropiados. Sí, la incidencia es muy baja, está del punto 0,2 al punto 16 en adultos. Sí hay también carga genética, hay alteración en los mecanismos del sueño, y se puede llegar a presentar en cualquier edad, pero sí es más frecuente al inicio de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Y sí progresa lentamente hasta mantenerse durante toda la vida. O sea, sí es un poco difícil el padecer la narcolepsia de repente. Algunos síntomas asociados es la cataplejía, que es la pérdida repentina del tono muscular. Entonces, es la debilidad de las rodillas o parálisis de todos los músculos, pero el paciente puede llegar a permanecer despierto durante este episodio, pero se pierde el tono muscular y presenta la caída. Y puede estar asociado a alucinaciones sinagógicas o hipnopómpicas, que son las alucinaciones que decíamos que sin otra sintomatología son fisiológicas. La parálisis del sueño también está asociado. No quiere decir que si tienen parálisis del sueño pueden llegar a la narcolepsia. Son síntomas que a veces se ve que están asociados con narcolepsia. Al despertar, la sensación de estar despierto y consciente, pero no se puede mover ningún músculo. Y el tratamiento, no hay cura realmente, pero es posible controlar los síntomas. Se puede como indicar con horario un régimen de siestas, hacer ajustes al estilo de vida, dar consejo psicológico, tener el cuidado general de la salud y buen estado cardiovascular, y cuando hacen falta medicamentos, y usar los estimulantes de tipo de modafinil. Los trastornos del sueño relacionados con la respiración,
¿Dudas de hipersomnia o de narcolepsia? No, doctora. No, doctora. Y son trastornos poco comunes. La hipersomnia sí, la narcolepsia no es nada frecuente. Entonces, los trastornos del sueño relacionados con la respiración es la interrupción del sueño que da lugar a un exceso de somnolencia o insomnio debido a una alteración del sueño relacionado con la respiración, y pueden producirse durante el sueño apneas, hipoapneas o desaturaciones de oxígeno. El más común pues, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son periodos de obstrucción funcional de las vías respiratorias y reducción de la saturación arterial de oxígeno y de despertar transitorio, y tiende a producirse en pacientes que roncan o en pacientes que tienen sobrepeso. También está frecuente, hacen mediciones de la mandíbula, los otorrinos, o micrognatia, acromegalia o hipertiroidismo. El síndrome de apnea obstructiva lo puede tratar. Generalmente lo puede llegar a diagnosticar psiquiatría, aunque realmente ya no lo trata psiquiatría, sino más bien se hace la derivación a otorrino o a neumología, de acuerdo a lo que se observa en la polisomnografía. Consecuencias médicas es arritmia cardíaca, hipertensión sistémica o pulmonar y reducción del deseo o función sexual. Generalmente es una enfermedad propia, digamos, de la mediana edad, y se observa más en hombres, pero puede estar presente en cualquier edad, y el tratamiento generalmente, si no hay alguna alteración como micrognatia o algo así que pueda tratar otorrino, es generalmente con CPAP, en la respiración con presión positiva por vía nasal durante la noche, que disminuya mucho la somnolencia diurna. Es un resultado entonces del fallo periódico de los mecanismos del sistema nervioso central que estimulan la respiración. La apnea central del sueño, que es el tipo de apnea del sueño con menor prevalencia, sí es mucho más frecuente el SAOS que el síndrome de apnea central del sueño. La etiología aquí puede ser insuficiencia cardíaca, lesión cerebral, algún otro de estos tipos de lesiones, y el tratamiento es siempre tratar la etiología. Se puede a veces colocar un marcapasos o ventilación mecánica invasiva, o hacer ventilación con presión negativa, o la traqueostomía con ventilación mecánica para casos más extremos. La hipoventilación central alveolar es un trastorno caracterizado por un deterioro de la ventilación en el que la anomalía respiratoria aparece o empeora durante el sueño. Sí solo una alteración para respirar específicamente durante el sueño. No hay episodios de apnea significativos como en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y se caracteriza por un volumen corriente o frecuencia respiratoria inadecuado en el sueño, durante el cual sí podría llegarse a producir la muerte. O sea, sí es una apnea que solo ocurre en el sueño y puede llegar a empeorar tanto que fallezca el paciente. Se conocía como la maldición de Ondina, y el tratamiento es ventilación mecánica. Igual. Y eso sería todo de sueños. Ya fue más rápido. ¿Dudas que tengan de eso? Doctora, a mí me quedó una muy rápido de insomnio en la parte de tratamiento. Entonces, ¿el tratamiento duraría solo 4 semanas? O sea, ese sería el tratamiento a corto plazo. Y así, o sea, el paciente ya podría referir una higiene de sueño mejor, o una mejor higiene de sueño o algo así. Sí, restablecer la higiene del sueño. O sea, puedes usar benzodiazepinas a dosis bajas y con esquema de reducción. Se debe reducir más o menos el 25% cada semana de la benzodiazepina para no dejarla a un tiempo prolongado. En 4 semanas debería de poderse lograr ese esquema, si solo es insomnio por sí mismo, si no hay ninguna otra cosa de ansiedad o depresión o psicosis o trastorno bipolar o algo así. En 4 semanas debería de resolverse. Para insomnio crónico sí se podrían llegar a usar los fármacos Z. Entonces, si no dio resultado y persiste con el insomnio crónico, los fármacos de tipo de Zolpidem sí se pueden llegar a usar a largo plazo. Ah, ok. Gracias. No. Y sí, usar benzodiazepinas de vida media, de mediana a larga, porque las benzodiazepinas de acción corta, como el alprazolam, o principalmente alprazolam o lorazepam, que ya empieza a ser un poco de vida media,
pueden llegar a que el paciente esté usando más dosis de las necesarias, y la benzodiazepina como tipo clonazepam o diazepam de vida media más larga ayudan a que no tenga tantas tomas, digamos, de medicamento. Clínico de sueño. Sí. ¿Ya tienen dudas de lo de esto, de las sustancias y eso? Solo 2 equipos me han mandado el mensaje